31 de diciembre de 1993, 11:55 de la noche, dos lugares en México completamente diferentes. En Los Pinos, Salinas brinda con champaña importado, traje de gala, sonrisa de oreja al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el país modernizado, listo para competir con el primer mundo. A 1,000 kilómetros de distancia en las montañas de Chiapas, un hombre con pasamontañas negro ajusta su reloj, revisa su rifle y espera, porque en 5 minutos va a lanzar el mensaje más claro que el gobierno mexicano haya recibido en décadas. Medianoche del 1 de enero de 1994. Los dos Méxicos que nunca debieron encontrarse chocaron de frente, el mismo día, la misma hora, y nadie estaba preparado para lo que venía. Bienvenidos al capítulo 7 de La Caja Negra, donde vas a entender por qué ese día México se partió en dos pedazos. Y hasta hoy no los hemos podido pegar de vuelta. El Telecán no era solo un tratado comercial. Era la apuesta completa de Salinas para borrar el fraude del 88, para lavar su imagen, para decirle al mundo, miren, yo sí soy presidente legítimo, Estados Unidos me reconoce, Canadá me reconoce, México ya es primer mundo. Salinas llevaba años vendiendo esta idea, reunión tras reunión con Bush, padre primero, con Clinton después, cena tras cena, foto tras foto, porque necesitaba esa firma, necesitaba ese tratado como el aire. ¿Y qué prometía el Telecán a los mexicanos? Empleos, inversión extranjera, crecimiento económico, que las maquiladoras del norte iban a explotar de trabajo, que íbamos a exportar sin aranceles, que México iba a dejar de ser tercer mundo y se iba a convertir en socio comercial de las potencias. Clinton lo firmó en noviembre del 93, pero entró en vigor el 1 de enero del 94. Y esa fecha no fue casualidad. Salinas quería empezar el año nuevo con su logro máximo, con su gran narrativa de éxito. Pero había un problema. Mientras Salinas vendía el sueño del México moderno, del México globalizado, del México que iba a competir con Europa y Asia, en el sureste del país, en Chiapas, millones de indígenas seguían sin luz, sin agua potable, sin hospitales, sin escuelas, viviendo exactamente como sus abuelos hace 100 años. El Telecán iba a beneficiar a los empresarios, a los que ya tenían capital, a los que podían exportar. Pero ¿qué iba a pasar con los campesinos? ¿Con los que ni siquiera hablaban español? ¿Con los que el gobierno llevaba 500 años ignorando? Esa pregunta la hicieron activistas, la hicieron académicos, la hicieron hasta algunos del mismo PRI. Pero Salinas no escuchó, o no le importó, porque él estaba enfocado en su foto con Clinton, en su portada del Time Magazine, en su lugar en la historia como el presidente que modernizó México. Y mientras él brindaba en Los Pinos, en Chiapas se estaba organizando algo que nadie vio venir. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, no nació el 1 de enero del 94. Llevaban años organizándose en silencio, en secreto, en comunidades indígenas de Chiapas que el gobierno ni siquiera visitaba. Su líder público era el subcomandante Marcos, un tipo con pasamontañas negro, que hablaba con un lenguaje que mezclaba poesía con política, que escribía comunicados que sonaban a manifiesto revolucionario pero también a carta de un maestro rural. Los zapatistas no eran narcos, no estaban peleando por territorio ni por dinero. Estaban peleando porque literal no tenían nada, porque sus comunidades seguían bajo el sistema de caciques, porque los terratenientes seguían tratándolos como peones, porque el gobierno los había olvidado desde siempre. Y eligieron el 1 de enero del 94 para levantarse por una razón muy específica. Porque ese día entraba el Telecán, y querían mandarle un mensaje directo a Salinas y al mundo. El mensaje era: ustedes festejan la modernidad. Nosotros ni siquiera tenemos lo básico. Ustedes hablan de primer mundo. Nosotros seguimos en el siglo XIX. ¿Y nos van a decir que México va para adelante? Esa madrugada del 1 de enero, miles de zapatistas armados tomaron 7 municipios de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Ocosingo Altamirano, Las Margaritas y varios más quemaron archivos del gobierno. Liberaron presos y declararon la guerra al Estado mexicano. No fue una guerra de conquista,
Fue una guerra simbólica, una declaración de aquí estamos y ya no nos van a ignorar. Y lo que nadie esperaba, ni Salinas, ni el ejército, ni la CIA, ni nadie, es que los zapatistas tenían algo que ningún otro movimiento guerrillero en México había tenido. Una estrategia mediática brutal. Marcos no solo disparaba, también escribía, y sus comunicados se volvieron virales en los medios internacionales, porque hablaban de dignidad, de autonomía, de derechos humanos, y lo hacían en un lenguaje que conectaba con la izquierda progresista del mundo entero. CNN llegó, The New York Times llegó, Le Monde llegó, y de repente el mundo entero estaba viendo lo que Salinas había escondido por años, que México no era primer mundo, que México tenía regiones enteras abandonadas, que la modernidad era una mentira. Salinas estaba en shock, literal, porque el 1 de enero se suponía que era su día, el día de su gran logro, y de repente estaban pasando imágenes en CNN de indígenas armados tomando palacios municipales. Lo primero que hizo fue mandar al ejército, porque su instinto fue militar, aplastar, controlar, que esto no se salga de control. Pero el ejército llegó y se encontró con algo inesperado. Los zapatistas no peleaban como guerrilla tradicional. No se escondían en la selva y lanzaban ataques sorpresa. Ellos tomaron pueblos completos. Y cuando el ejército llegó, había civiles de por medio. Había comunidades enteras apoyándolos y empezar a disparar contra indígenas frente a cámaras internacionales no era opción. Hubo enfrentamientos, hubo muertos de ambos lados, el gobierno habló de terroristas, de grupos violentos, pero Marcos seguía sacando comunicados, y cada comunicado era más mediático que el anterior. Salinas intentó minimizarlo, dijo que era un grupo pequeño que en unos días iba a estar controlado. Pero pasaron días y no se controló, pasaron semanas, y el conflicto seguía y lo peor de todo. El mundo entero estaba viendo. Las ONGs llegaron, Human Rights Watch llegó, Amnistía Internacional llegó, y empezaron a documentar abusos del ejército, desapariciones, violaciones a derechos humanos. Y Salinas se dio cuenta de que no podía resolver esto solo con balas. A los 12 días del levantamiento, Salinas declaró un alto al fuego unilateral. Porque la presión internacional era demasiada, porque Clinton le estaba diciendo, necesitas resolver esto sin matanzas, porque el Telecan que acababa de firmar estaba en riesgo si el mundo veía a México como un país en guerra civil. Pero el daño ya estaba hecho, el mito de México moderno ya estaba roto, y Salinas sabía que todo lo que había construido en 6 años se acababa de derrumbar. Bill Clinton estaba furioso, porque él también había apostado fuerte por el Telecan. Había peleado contra su propio Congreso para aprobarlo. Había prometido que México era un socio confiable estable, y ahora tenía imágenes de una guerrilla indígena en prime time. Clinton llamó a Salinas directamente y le dijo básicamente, resuelve esto, pero no con sangre, porque si esto se convierte en una masacre en Tiananmen, el Telecan se cae, y yo quedo como idiota. Estados Unidos tenía intereses económicos enormes en México. Las corporaciones gringas ya estaban invirtiendo, ya estaban poniendo maquiladoras, ya estaban comprando empresas privatizadas, y un México inestable no les convenía. Pero al mismo tiempo, las ONGs estadounidenses y europeas estaban del lado de los zapatistas, porque Marcos había logrado algo genial: convertir una guerrilla rural mexicana en un movimiento global de derechos indígenas. Universidades gringas invitaban a Marcos a hablar. Intelectuales de izquierda lo defendían. Noam Chomsky habló de él, y de repente los zapatistas no eran terroristas. Eran luchadores por la justicia social. Esto puso a Clinton en una posición complicada, porque por un lado necesitaba que Salinas controlara la situación para proteger el Telecan, pero por otro lado, no podía apoyar abiertamente una represión militar, porque eso iba a costarle votos con la izquierda progresista en Estados Unidos. Entonces, la estrategia gringa fue presionar a Salinas para que negociara, mandar observadores internacionales para vigilar que no hubiera abusos, y al mismo tiempo, asegurarse de que el conflicto no afectara las inversiones en el norte del país. El Telecan siguió, las maquiladoras siguieron, el dinero siguió fluyendo.
Pero la narrativa de México estable y moderno ya no existía, y eso le costó caro a Salinas. Detente un segundo. Si hasta aquí ya entendiste que el 1 de enero del 94 no fue solo entró el Telcán, ni solo se levantaron los zapatistas, sino que fue el día en que dos Méxicos completamente opuestos chocaron al mismo tiempo, y que ni Salinas ni Clinton tenían una respuesta para eso. Entonces ya captaste por qué ese día cambió todo. Pero falta la parte más importante, porque este conflicto no se quedó en Chiapas. Esto desencadenó algo que nadie esperaba. Sigamos. El levantamiento zapatista no solo fue un golpe mediático, fue un golpe político brutal para Salinas, porque demostró que su proyecto de modernidad era una farsa, que había regiones enteras del país que seguían en la pobreza extrema mientras él privatizaba empresas y firmaba tratados. Y esto generó tensiones dentro del mismo PRI, porque había priistas que venían de la vieja escuela, que no estaban de acuerdo con el neoliberalismo de Salinas, que creían que el PRI debía ser más nacionalista, más protector del campo, más cercano a los trabajadores. Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI para las elecciones del 94, empezó a moverse raro, empezó a dar discursos que no sonaban a Salinas, empezó a hablar de reformar el sistema, de más justicia social, y eso molestó a mucha gente arriba. Al mismo tiempo, el SLN seguía generando ruido, seguía sacando comunicados, y aunque ya no había combates activos, la amenaza de que el conflicto se reactivara estaba siempre ahí. Salinas intentó negociar, mandó a Manuel Camacho Solís como comisionado de paz, hubo diálogos en la Catedral de San Cristóbal, pero los zapatistas no aceptaron las primeras propuestas, porque ellos no querían limosnas, querían cambios estructurales, autonomía, tierra, derechos. Y mientras todo esto pasaba, el narco seguía operando, los cárteles seguían fragmentados y peleándose entre ellos, y el gobierno seguía sin control real del país. El 1 de enero del 94 fue el día en que quedó claro que México no era lo que Salinas vendía, que la modernidad era solo para unos cuantos, y que los que quedaron fuera ya no iban a quedarse callados. Y esto generó un efecto dominó, porque 3 meses después, el 23 de marzo, iban a matar a Colosio, y ahí es donde todo se desmorona. Pero esa es la historia del capítulo 8. Entonces conectemos todo. El 1 de enero de 1994, México se partió oficialmente en dos. Por un lado tenías al México corporativo, globalizado, el México del TLCAN, de las inversiones extranjeras, de las maquiladoras, del ya somos primer mundo, ese México que Salinas había construido con todo su poder político y con el apoyo de Clinton. Por el otro lado, tenías al México olvidado indígena rural, el México que nunca salió del siglo XIX, el México que no hablaba inglés ni español, a veces que no tenía luz ni agua, y que cuando vio que el gobierno estaba festejando con champaña mientras ellos seguían jodidos, dijeron, ya basta. Y lo más cabrón de todo es que ninguno de los dos Méxicos ganó, porque el TLCAN sí trajo inversión, pero también trajo desigualdad brutal, y los zapatistas sí lograron visibilidad internacional, pero Chiapas sigue siendo de los estados más pobres del país 30 años después. Ese día no se resolvió nada. Ese día solo quedó claro que México tiene una grieta en el centro que nadie sabe cómo arreglar. Una grieta entre los que tienen y los que no. Entre los conectados y los olvidados. Entre el norte y el sur y Salinas, que se creyó el salvador modernizador, terminó siendo el presidente que dejó ver esa grieta en vivo y a todo color. El levantamiento zapatista no fue el fin del salinato, pero fue el principio del fin, porque después de ese 1 de enero, todo empezó a caerse. 3 meses después matan a Colosio. 6 meses después matan a Ruiz Massieu. 11 meses después, la economía colapsa con el error de diciembre, y 1 año después Salinas huye del país con su imagen destruida. Pero todo empezó ahí, en ese choque de dos Méxicos que nunca debieron encontrarse. Y la pregunta que dejó ese día sigue vigente hoy. ¿Cuál México va a ganar? ¿El corporativo o el olvidado? ¿El del norte o el del sur? ¿El conectado o el abandonado? Porque esa grieta que se abrió el 1 de enero del 94 no se ha cerrado, se ha hecho más grande.
En el siguiente capítulo vamos a hablar del asesinato de Colosio, el magnicidio que confirmó que México estaba fuera de control, y que lo que empezó como un fraude en el 88 terminó en sangre en el 94. Si este video te hizo entender por qué ese día fue tan importante, ayúdame con un like para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita conectar estos puntos. Suscríbete porque vamos en el capítulo 7 de 10, y cada episodio que viene está más cabrón que el anterior. Nos vemos en el capítulo 8, Lomas Taurinas. La Caja Negra, México, el día que se partió en dos, y ya no supimos cómo juntarlo.